París, una ciudad que todo el mundo envidia, con sus avenidas y sus monumentos excepcionales. Pero la ciudad de la luz tiene una cara oculta, un mundo desconocido y peligroso, cuyo acceso está prohibido al gran público. Los subterráneos de París. Es lo que no se ve de la ciudad, el mundo subterráneo, un mundo desconocido. Queremos penetrar en las entrañas de la capital para descubrir sus increíbles megaestructuras subterráneas. Gracias a que hemos sido autorizados excepcionalmente y a imágenes generadas por ordenador, resolveremos el misterio de la Ópera Garnier, que esconde en sus sótanos un sorprendente lago artificial, origen de la leyenda del fantasma de la ópera que Hollywood dio a conocer. Desvelaremos el enigma de las catacumbas, la mayor necrópolis del mundo con millones de calaveras y esqueletos y una puesta en escena macabra. Se mezclan los restos de millones de parisinos. El fémur de fulano está al lado del cráneo de Mengano y de la tibia de Zutano. Nos adentraremos en las alcantarillas de la ciudad que se extienden a lo largo de más de 2.400 kilómetros. Si no se hubieran construido, París sería un vertedero a cielo abierto lleno de cadáveres. Se producían vapores extremadamente peligrosos que podían provocar la asfixia y también la muerte. Descenderemos a las canteras de París, un laberinto de galerías subterráneas de 300 kilómetros de longitud utilizado por contrabandistas que amenaza desde hace siglos con hundirse, arrastrando consigo barrios enteros de París. Había que someter a esa bestia sin domar que eran las canteras del subsuelo de París. Esta es la historia del París prohibido y de sus fascinantes galerías subterráneas. El París prohibido. Megaestructuras subterráneas. La Ópera Garnier, uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa. Su fastuosidad la ha hecho mítica en todo el mundo. O tal vez sea su leyenda que Hollywood convirtió en una obra maestra. La leyenda de un fantasma malvado que vive en el subsuelo en medio de un lago subterráneo. Locamente enamorado de una cantante de voz aterciopelada, el espectro se habría convertido en un criminal al no ser correspondido. Varios extraños hechos reales alimentaron la leyenda. En 1896, una bailarina se cayó por las escaleras al tropezar en el escalón número 13 y murió. Unos meses después, una de las grandes lámparas de araña del patio de butacas cayó aplastando al espectador que ocupaba la butaca número 13. Murió en el acto. El fantasma dirigía sus acciones macabras desde el sótano de debajo del escenario. Nunca nadie se ha cruzado con el espectro. Pero la leyenda es parcialmente cierta. En la sala que alberga la colosal tramoya de la Ópera Garnier hay una trampilla. Prohibido el acceso al público, solo los bomberos de París la franquean para después hacer prácticas de submarinismo. La trampilla conduce a un depósito gigantesco sustentado por pilares. Una verdadera megaestructura subterránea que contiene más de 6.000 metros cúbicos de agua. ¿Para qué sirve este increíble lago artificial? ¿Qué hace bajo la Ópera Garnier? Para saberlo, tenemos que remontarnos al siglo XIX, antes de su construcción. Concretamente al 14 de enero de 1858. Aquella noche el emperador Napoleón III y su esposa se dirigían a la ópera Le Pelletier en el Faubourg Saint-Denis.
El cortejo imperial se metió en el laberinto de las estrechas callejuelas parisinas. Aprovechando la estrechez de las calles, un grupo de anarquistas italianos camuflados entre la gente lanzaron varias bombas contra el cortejo. La pareja imperial resultó milagrosamente ilesa, pero las explosiones provocaron la muerte de 8 personas e hirieron a otras 42. Conmovido, Napoleón III hizo gala de su flema y de su sangre fría y asistió a la representación tras ordenar que se ocupasen de los heridos. El destino quiso que el organizador del atentado, un italiano llamado Orsini, fuera detenido casi de inmediato. Pero aunque el responsable estuviera a buen recaudo, Napoleón III no se sentía a salvo. En cualquier momento podría producirse un nuevo atentado. El camino que unía el Louvre, donde residía el emperador, y la ópera Le Pelletier estaba repleto de lugares propicios para las emboscadas. Para no tener que caminar por callejuelas, tremendamente expuesto a los atentados, hasta la antigua ópera, como sucedía en la calle Le Pelletier, Napoleón III se convenció de la necesidad de construir una nueva ópera. Construir una nueva ópera en la capital. El asunto despertó gran interés. Se organizó un concurso para elegir el mejor proyecto. Contra todo pronóstico, el 30 de mayo de 1861, el jurado eligió el proyecto de un ilustre desconocido, Charles Garnier. El exceso fue lo que les convenció. Con 172 metros de largo, 101 metros de ancho y 2.156 asientos, su ópera era un auténtico coloso. Garnier quería convencer a Napoleón III mediante el gigantismo. Quería decirle, construyamos en París la mayor ópera del mundo. Y al emperador le gustó. El joven arquitecto sabía que con un proyecto de semejante envergadura no tendría ningún margen de error. Aún lo ignoraba, pero para ganar la partida iba a tener que dominar los elementos. Crear otra gigantesca estructura subterránea bajo el gran escenario de su ópera. El emperador eligió rápidamente el emplazamiento del nuevo edificio, cerca del Palacio de las Tullerías. Comunicado por una ancha avenida que le proporcionaba acceso directo y seguro a la sala de espectáculos, pero que iba a plantear un importante problema al arquitecto. En la orilla derecha del Sena hay inmensas ciénagas. Es una zona que estuvo sin urbanizar ni parcelar hasta la época de Enrique IV. Así que necesariamente tenía que haber agua en el lugar elegido para construir la nueva ópera. La presencia del agua podría haber hecho renunciar al arquitecto al elemento clave de su ópera: el gigantesco escenario capaz de ofrecer unos espectáculos grandiosos nunca antes vistos en París. Para responder a las necesidades de la puesta en escena, Garnier imaginó las cosas a lo grande. En el quinto sótano, la sala de cabestrantes albergaría los mecanismos necesarios para accionar los decorados. Los decorados diseñados para el Palacio Garnier tendrían que ser mucho mayores que los diseñados para la sala de Le Pelletier. Evidentemente, unos decorados tan grandes necesitarían espacios mucho mayores para guardarlos. El lugar previsto por Garnier debajo del escenario para bajar las telas pintadas era impresionante. Un espacio inmenso de 27 metros de altura que habría que construir bajo tierra. Iba a tener que excavar profundamente el suelo. Un proyecto que le aseguraban estaba abocado al fracaso. Pero el arquitecto no se resignaba a modificar sus planos. En 1861, Garnier comenzó las obras. Pero al excavar para construir los cimientos, no tardaron en alcanzar el nivel de la capa freática.
El agua inundó toda la obra, acabando con semanas de trabajo. El hueco para los cimientos se llenó de agua. Cuando excavas en terrenos pantanosos, el agua no te pide permiso para pasar. Se filtra y pasa. Y eso es exactamente lo que sucedió. Las infiltraciones en el subsuelo de la futura ópera eran una catástrofe. Toda la estructura podría verse afectada y hundirse como un castillo de naipes. Garnier hizo de todo para salvar su obra. Mandó instalar 4 potentes máquinas de vapor en las inmediaciones. Durante 9 meses, los equipos se relevaron día y noche para bombear y extraer el agua de los cimientos. Pero en cuanto llovía, el agua regresaba. El nivel del agua subía y así una y otra vez. Así que pensó, ¿cómo voy a construir si el agua vuelve constantemente? Si construyo los cimientos en un suelo húmedo, nunca conseguiré consolidar bien el edificio. Ante los repetidos fracasos, Garnier estaba muy desanimado. La construcción de la ópera parecía imposible. Pasó noches enteras sin pegar ojo, hasta que un día la situación dio un giro total. Después de gastar mucha energía, tiempo y bastante dinero, se dio por vencido y aceptó que habría de construir la ópera, a pesar del agua. La genialidad del arquitecto fue decidir dominar la presencia del agua, ya que no iba a poder deshacerse de ella. ¿Cómo? Creando otra estructura gigantesca, esta vez subterránea. Un depósito sustentado por pilares de 6.000 metros cúbicos bajo el gigantesco escenario de su ópera. Gracias al peso del agua almacenada en el inmenso estanque, esta quedaba contenida en el subsuelo y así no ascendía. Un principio físico utilizado en unos cimientos únicos en su género. La generación a la que pertenecía Garnier había crecido en una Francia inmersa en un ambiente de gran progreso, tanto en el desarrollo de las tecnologías como en lo puramente económico. De modo que hacer algo que mostrase que esos avances tenían continuidad, que no se detenían, respondía a esa filosofía que Garnier había hecho suya. Así, después de rozar el desastre, Garnier realizó una auténtica proeza. Gracias a este gigantesco depósito, construyó su coloso sobre uno de los suelos más cenagosos de París. El edificio nunca se ha resentido por ello. Garnier también creó un mito, el de una ópera construida sobre un lago encantado. La ópera de París no es la única que esconde unos increíbles subterráneos. Bajo la actual plaza d'Enfer-Rochereau existe un lugar fascinante y aterrador. A 20 metros bajo tierra, a lo largo de 1 kilómetro 700 metros, se encuentra la mayor necrópolis del mundo, las catacumbas. Localizadas en una parte de las canteras de París, miles de cráneos y fémures escrupulosamente ordenados en una extraña puesta en escena, más de 2 millones de cadáveres. ¿Qué hacen todos esos restos humanos bajo las calles de París? ¿Quién decidió enterrarlos aquí? ¿Cómo nació este aterrador reino de los muertos? Febrero de 1780, barrio de Les Halles. En aquellos días de invierno flotaba en el aire un fuerte olor a carroña que afectaba al vecindario. El barrio albergaba uno de los cementerios parisinos más antiguos, el cementerio de los Inocentes. Fosas comunes en un terreno baldío, tanto para nobles como para pobres.
En el siglo XVIII, el cementerio estaba en un estado de insalubridad indescriptible. En el cementerio de los Santos Inocentes se inhumaban los restos de los fallecidos de 22 parroquias parisinas. Las fosas no tardaron literalmente en desbordarse. Los cerdos y los perros vagabundos devoraban los cadáveres. En las bodegas de los alrededores se producían fenómenos extraños. Los gases provenientes de la descomposición de los cadáveres eran tan importantes que se filtraban a través de las paredes y apagaban las velas. En la calle de la Lingerie, un penetrante olor procedente de una bodega intrigaba al vecindario. El barrio de Les Halles del siglo XVIII no era un modelo de pulcritud. Por eso extraña que a los vecinos les sorprendiera en esa época un olor tan fuerte. Y entonces, ante el asombro de los residentes del barrio, se produjo un espectáculo dantesco. La pared del fondo del establecimiento cedió y los cadáveres en descomposición se deslizaron a la bodega. La bodega de un comerciante de renombre invadida por los cadáveres. El impacto sobre la población fue brutal. Se temió la aparición de epidemias y los hechos fueron denunciados ante Jean-Charles Pierre Lenoir, comisario general de policía. Ante la urgencia de la situación, ordenó encalar las paredes de las bodegas e informó al rey. El monarca ordenó tomar medidas de salud pública que se limitaron finalmente al cierre del local. Pero el problema fundamental era qué hacer con todos esos huesos. ¿Qué hacer con más de 500.000 de cadáveres? El rey Luis XVI apremió al jefe de policía para que encontrara una solución. El único lugar que podía acoger a tantos cadáveres eran las antiguas canteras situadas bajo la llanura de Montrouge, a 20 metros bajo tierra. Ya solo quedaba trasladar los cientos de miles de cadáveres. Nunca antes en la historia se había planeado una operación de semejante envergadura. El 7 de abril de 1786, al anochecer, los primeros transportes abandonaban el cementerio de los Inocentes, 6 años después de su cierre. Salían convoyes del barrio de Les Halles, cruzaban la isla de la Cité para subir a la montaña de Santa Genoveva y de esa forma atravesaban París. El mayor temor de los responsables del traslado era que los parisinos dijeran: ¿pero qué están haciendo con nuestros muertos? Para evitar el escándalo, sacerdotes y monaguillos se unieron al cortejo, cantando y rezando por los difuntos. De este modo, durante 15 meses, cientos de miles de cuerpos cruzaron la capital para llegar a su última morada, las antiguas canteras. Por aquí cayeron miles, millones de huesos. Una caída de nada menos que 20 metros. Al llegar al fondo, hacían un ruido muy particular. En la oscuridad de las galerías, los huesos arrojados desde el suelo se amontonaban a lo largo de cientos de metros. Ricos, pobres, jóvenes, viejos, celebridades o desconocidos, todos en el mismo lugar. Los restos de millones de parisinos aparecen de repente mezclados. El fémur de fulano está al lado del cráneo de Mengano y de la tibia de Zutano. Hay escritores como el mismísimo Perrault, personajes de la Revolución, como por ejemplo Robespierre, y muchos otros nombres de personalidades que no sabríamos identificar. Cerraron el pozo y se prohibió el acceso al público. Las catacumbas iban a permanecer algunos años en el olvido. En 1804, el poder estaba en manos de un general del ejército, Napoleón Bonaparte. Tras ser coronado emperador, ordenó que se pusiera orden en la capital. Del Arco de Triunfo al Canal de l'Orc, todo debía ser esplendoroso.
Un trabajo que también incumbía al nuevo inspector general de canteras, Ericard de Thury, encargado de poner orden en el gigantesco osario creado más de 20 años antes. Cuando Ericard de Thury heredó las catacumbas, no se había realizado ninguna obra de acondicionamiento. Era un almacén de huesos. Se encontró con una acumulación de restos, apenas clasificados según el cementerio del que provinieran. Muy influenciado por la literatura gótica inglesa que vio nacer al célebre Frankenstein, el inspector general de las canteras se enamoró enseguida de las catacumbas. Convencido de que el lugar debía abrirse al público, puso en marcha un proyecto inédito en la historia de la humanidad. El primer museo dedicado a la muerte, hecho con esqueletos de millones de parisinos. La técnica de montaje que eligió Ericard de Thury, que se utilizó en una parte de las canteras, fue hacer muros con los huesos más sólidos, es decir, con los fémures y los cráneos. Por detrás colocaron los huesos sueltos, los que se habían fragmentado al caer nada menos que 20 metros. Las obras duraron meses. Se acondicionó 1,7 kilómetros de galerías de 11.000 metros cuadrados. Había nacido la mayor necrópolis artística del mundo. Consciente del potencial de su obra, Ericard de Thury no quería dejar nada al azar. Para impactar a los visitantes, cuidó hasta el mínimo detalle. Grabados, altares, montajes macabros. De todo para impresionar al público. Quería conseguir un lugar que produjese terror, fascinación, miedo, respeto. Quería crear un lugar insólito, único en Europa, que fuera de visita obligada al venir a París. Un lugar que no podía perderse el turista del siglo XIX. Las catacumbas abrieron sus puertas al público el 1 de julio de 1809 y se convirtieron en un lugar mítico de la capital. El emperador de Austria, Óscar II de Suecia y el mismísimo Napoleón descendieron al osario laberíntico. El subsuelo de París esconde muchos misterios. En los subterráneos de la capital se extiende una red gigantesca: las alcantarillas. Una megaestructura subterránea que solo los alcantarilleros pueden recorrer. 2.400 kilómetros de alcantarillado se extienden por debajo de París. Debajo de cada calle hay una alcantarilla. Caminamos por las tripas de la ciudad. Las alcantarillas de la ciudad se extienden sobre una distancia increíble. Las galerías se cruzan y entrecruzan. Un recorrido asombroso. En cada intersección encontramos el nombre de las calles bajo las que estamos trabajando. Es la única referencia que tenemos para orientarnos. Si no tuviésemos estas placas, podríamos caminar 2 kilómetros por las alcantarillas dando vueltas y perdernos. Crear un túnel por debajo de cada calle de la capital, un desafío técnico excepcional, toda una proeza que data del siglo XIX. El gran desafío de la época era liberar a la ciudad de las epidemias devastadoras, salvar a París de la muerte. Tras la revolución, la capital presentaba una imagen muy diferente a la que conocemos hoy. Era un enjambre de callejuelas sombrías y estrechas. Algunas no superaban los 2 metros de anchura. Por mitad de las calles discurrían pequeñas corrientes de agua, alcantarillas a cielo abierto. París olía muy mal y su estado de insalubridad era objeto de fuertes críticas.
Se llamaba el excremento de París a la orina que se arrojaba por las ventanas, los cadáveres en descomposición de los animales, o también, por ejemplo, a la basura de las cocinas de la ciudad. Solo se habían construido unos pocos kilómetros de cloacas bajo tierra. De base cuadrada y con muy poca pendiente, el agua discurría con dificultad y al final se estancaba. Repletas de materia en descomposición, llevaban varias décadas en el abandono. Se producían vapores altamente tóxicos que en ocasiones podían llegar a provocar estados de asfixia e incluso la muerte. Las cloacas estaban mal diseñadas y fallaban. Se desbordaban en cuanto llovía. La totalidad de las aguas de desecho iba a parar al Sena sin ningún tipo de filtrado. En pleno centro de la capital, el río tenía el aspecto de un lodazal indescriptible. Se generó un ciclo infernal en el que toda la suciedad iba al Sena, que era la auténtica alcantarilla de París. Y los parisinos bebían el agua del Sena. Las consecuencias eran dramáticas. París sufría constantemente epidemias de cólera. Una de ellas acabó con la vida de miles de parisinos en 1832. Aunque la infección parecía propagarse más deprisa en los barrios populares, la enfermedad afectaba tanto a ricos como a pobres. En unos meses, la enfermedad causó estragos. Se contaron 18.500 víctimas. El número de fallecimientos superó al de nacimientos. Era una ciudad insalubre y contaminada que se había convertido en un veneno para sus habitantes. París se moría a fuego lento. Mientras tanto, a 1000 leguas de la capital francesa, Londres resplandecía. Su eficaz red de alcantarillado era todo un ejemplo. En los bares se burlaban de los sinsabores de París, la eterna rival. Sin embargo, será precisamente aquí donde se encuentre la salvación de la ciudad de la luz. Un francés, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del célebre emperador Napoleón I, llevaba varios años exiliado en Londres. El que un día se convertiría en Napoleón III, con el título de emperador de Francia, diseñaba en su piso del exilio londinense sobre un plano de París las futuras transformaciones que haría en la ciudad. Su objetivo era sacar a París del oscurantismo para que la capital de Francia pudiera compararse a la capital de Inglaterra. Convertir París en una ciudad modelo que brillase en todo el mundo. Ese era el deseo de Napoleón III cuando fue proclamado emperador. Con el nombramiento del barón Haussmann como prefecto de París, Napoleón III apostaba por la renovación de la ciudad. Aún no sabía que juntos iban a crear la mayor megaestructura subterránea de su tiempo, la futura red de canalización y alcantarillado de la ciudad. En 1852, el barón Haussmann buscaba un proyecto innovador. Pero ninguna de las ideas que le proponían acababa de convencerle. Todas tenían un punto en común: el agua de París debería provenir directamente del Sena. A Haussmann le gustaba el agua, incluso demasiado. Era un poco exagerado, imagínense. Hasta se bañaba 2 veces al día, algo raro en aquel tiempo. Pero siempre refutaba la opinión unánime de los médicos en ese periodo que afirmaba que el agua del Sena era la mejor. Para llevar adelante sus ideas, el barón Haussmann eligió a quien consideraba uno de sus pocos aliados: Eugène Belgrand, alumno de la Escuela Politécnica de París e ingeniero de puentes y caminos, estaba convencido también de la pésima calidad del agua de París. Por eso fue el elegido para diseñar una red moderna y eficaz que liberase a París de los hedores. Una red que trajese el agua potable y se llevara las aguas residuales. Eugène Belgrand se puso manos a la obra.
se le ocurrió una idea sencilla, novedosa y económica, inspirada en la observación de la naturaleza. Todo tenía que hacerse por efecto de la gravedad. En la parte más alta, unas galerías pequeñas conectaban con unos túneles grandes que desembocaban en unos colectores inmensos. El conjunto formaba una red que funcionaba sin energía, utilizando el principio de la gravedad. A nadie se le había ocurrido antes. La primera etapa del proyecto de Belgrand era encontrar agua de calidad cerca de la capital. El ingeniero eligió el Somme Sud, un río de la región de Champaña. Pero Belgrand era un pésimo negociador y se olvidó de que no es fácil hacerse con un recurso tan preciado. Se produjo una fuerte oposición en ese territorio a ceder el agua que París necesitaba. De hecho, la contestación a ese primer proyecto de trasvase de Belgrand provocó que Napoleón III ordenara a Haussmann y a Belgrand que abandonasen el proyecto. Entonces, Belgrand le propuso a Haussmann otra fuente de abastecimiento situada más al sur. El río Van nace a 120 kilómetros de la capital. Pero en esta ocasión, para acallar cualquier oposición, el barón puso en marcha un plan de indemnizaciones a las poblaciones locales. De modo que el agua del Van sería la que abastecería a París. Para su transporte se utilizaría el acueducto de Arcueil. Después el agua sería almacenada en la colina de Montsouris. Eugène Belgrand diseñó un gigantesco depósito de agua con capacidad para 300.000 metros cúbicos. La segunda etapa del proyecto de Belgrand era crear una red subterránea que abasteciese a todos los parisinos. Pero, ¿cómo construirla? ¿Cómo hacerlo sin repetir los errores del pasado? ¿Y cómo convertirla en la mejor red del mundo como ambicionaba el emperador? Para encontrar las respuestas, el ingeniero envió emisarios a toda Europa. Fueron a Londres, Berlín y también a Milán, en donde había un sistema de alcantarillado muy eficaz. De todas esas ciudades, regresaron con muchas ideas y con una visión crítica de esas diferentes realidades. Pero una vez más, la inspiración vino de la capital británica. Y lo hizo en forma de huevo. Las alcantarillas británicas, ovoides, permitían un mejor reparto de las cargas y una resistencia mayor al peso de la tierra. La forma redondeada del fondo de la alcantarilla permitía que el agua circulase mejor. El ingeniero tomó la forma del modelo inglés, pero varió un aspecto esencial: el tamaño. Las secciones más pequeñas de la red parisina medían como mínimo 1,80 m de altura para que cupiera un hombre. De este modo, se convirtió en la única red del mundo que podía visitarse en su totalidad y cuyo mantenimiento se hacía desde el interior. Hacerlo todo desde abajo es una idea brillante. Cuando los canales están enterrados, se tarda mucho más tiempo en localizar este tipo de incidentes. Es mucho más práctico controlar desde dentro de la alcantarilla el estado de las canalizaciones y reparar a continuación lo que haga falta. Convencido de haber dado con la forma perfecta, Belgrand dibujó el trazado de la nueva red. Su ambición no tenía límite. Cada calle de la capital tenía su alcantarilla. Lo que Belgrand denominó la canalización subterránea de París es una obra que podemos calificar como colosal. Todas las zanjas que habría que excavar para implantar las alcantarillas tenían que hacerse además mientras la ciudad continuaba con sus actividades cotidianas. Belgrand se benefició de un entorno favorable: la enorme obra haussmanniana. Siguiendo su estela, Belgrand excavó cientos de kilómetros de galerías. En solo unos años, París empezó a tener un aspecto mucho más humano. El río ya no era el inmundo vertedero que era, y en la superficie la ciudad estaba parcialmente saneada. Y sin embargo,
un simple grano de arena podía detener toda la maquinaria y arruinar todos los esfuerzos. Porque el agua de las alcantarillas no bastaba para evacuar todos los residuos. Poco a poco, las galerías se llenaban de arena y el tamaño de la red hacía imposible la limpieza a mano. Fue entonces cuando a Belgrand se le ocurrió una idea insólita para limpiar las alcantarillas. En plena noche, un barco de 5 metros de eslora, diseñado hace 150 años por Eugène Belgrand, vuelve al agua en las alcantarillas. La función de este barco no es navegar por las aguas residuales de la capital, sino limpiar las alcantarillas en donde se acumulan restos, basura, grasas y escombros de toda clase. El barco dispone en su parte delantera de un ingenioso sistema de rejillas que crea una barrera bajo la que el agua escapa a alta presión. La presión del agua empuja la arena y la hace avanzar hacia una cubeta. A medida que la arena se va, impulsa al barco y le hace avanzar unos metros. Así, una duna móvil de 200 toneladas avanza por la alcantarilla a razón de 50 metros al día. Sin este barco, se necesitarían cientos de hombres para hacerlo. Un sistema increíble que utiliza la fuerza del agua como única energía. Belgrand era un científico brillante. Yo creo que sus cualidades fueron esenciales para la transformación de la red. Si no, quién sabe, tal vez hoy en día seguiríamos bebiendo el agua del Sena. El barco, las alcantarillas. Bajo la dirección de Belgrand se construyeron unas estructuras subterráneas increíbles. Cerca de 600 kilómetros de galerías para llevarse las aguas usadas. Los parisinos tenían por fin agua potable, toda una hazaña para la época. Bajo las calles parisinas se extiende otra red igual de extraordinaria que las alcantarillas, con sus avenidas, sus pasos, sus catedrales. Se trata de las canteras subterráneas de París. Un auténtico laberinto subterráneo excavado en la roca. Únicamente los miembros de la Inspección General de Canteras, los guardianes del templo, pueden penetrar en este mundo oculto a los ojos de todos. Las antiguas canteras se extienden a lo largo de un territorio gigantesco. La mayor, denominada Gran Red Sur, está situada bajo los distritos 5, 6, 14 y 15. La segunda, más pequeña, de unos 25 kilómetros, denominada la 13, se extiende bajo el distrito 13. Al norte de París, las antiguas canteras de yeso se extienden desde la colina de Montmartre hasta las colinas de Chaumont. Casi 300 kilómetros de galerías que se distribuyen en 3 niveles y alcanzan 27 metros de profundidad. Todo el que se aventure en esta Atlántida se arriesga a que lo entierren vivo, o a morir si se producen desprendimientos. Aquí se ve muy bien la galería y pueden observar que está en un estado lamentable. No va a aguantar eternamente, acabará derrumbándose. Los derrumbes pueden afectar a la superficie. Si esto se produjera, las consecuencias serían dramáticas. Si un edificio de 6 pisos de la época de Haussmann se viese afectado y se hundiese, podría provocar una auténtica tragedia. Los enormes huecos provocados por la extracción de yeso en las canteras amenazan a París desde hace siglos. Para salvar la capital, algunos hombres se atrevieron, y otros siguen haciéndolo hoy, a enfrentarse a ese riesgo. El relato de las canteras de París arranca a finales del siglo XII. Bajo el impulso del rey Felipe Augusto, París conoció un desarrollo sin precedentes. El monarca emprendió obras gigantescas.
En la isla de la Cité, una obra descomunal acababa de ver la luz del día: la Catedral de Notre-Dame de París. Todos estos monumentos se construyeron con materiales procedentes de un círculo que no excede los 5 kilómetros de radio, es decir, muy cerca de la capital. Piedra abundante, al alcance de la mano y de una calidad excepcional bajo el suelo de París. Durante siglos, las canteras fueron explotadas ávidamente con el único objetivo de extraer el oro blanco de la capital. Se explotaron kilómetros y kilómetros de bancos de caliza hasta una profundidad de 6 metros. Las canteras dejaron en el subsuelo huecos gigantescos. Para evitar los derrumbes, utilizaron el método de pilares vueltos. Este es muy cuadrado, pero claramente han extraído piedra de alrededor. No extraían toda la piedra, de forma que quedase in situ esta masa de piedra. A modo de pilar, un pilar natural elaborado por el hombre. A partir del final de la Edad Media era obligatorio, era la única norma de seguridad que existía. Como consecuencia, las canteras debían renunciar a explotar casi la mitad del yacimiento. Pero la codicia y el afán de lucro hizo que muchos se saltaran las normas. La anchura de un pilar debía ser igual a la anchura de la galería contigua. Pero no es eso lo que vemos. Si nos fijamos en este pilar y luego en la galería de al lado, vemos a simple vista, sin necesidad de medir, que la galería es más ancha. Resultado: pilares más pequeños y por tanto canteras más frágiles. La situación se volvía aún más peligrosa cuando cesaba la extracción. Cuando una cantera se agotaba, los canteros sellaban el pozo y las explotaciones caían en el olvido. No existía ningún mapa ni ningún registro de ellas. Es un lugar misterioso, un lugar que la ciudad no quiere ver. El mundo subterráneo, un mundo desconocido. La amenaza de las antiguas canteras crecía cada vez más. Era una bomba de relojería. En el siglo XVIII, las canteras habían caído en el olvido. Por aquel entonces la capital contaba con 500.000 de habitantes. Pero a 20 metros de profundidad, su estado se había deteriorado considerablemente. En 1774, apareció en la capital un primer socavón de 25 metros en el camino real que llevaba a Orleans, a la altura de la calle Saint-Jacques. El caso conmovió a toda la población. El hundimiento se produjo en una vía pública cuando circulaba gente, así que tuvo una gran repercusión, y más aún cuando, sorpresivamente, los derrumbes se repitieron en otros lugares de la ciudad. Fue entonces cuando el asunto se consideró lo suficientemente importante como para llevarlo al despacho del rey de Francia. El rey Luis XVI se preocupó al saber que su capital se derrumbaba. El peligro de las canteras pasó a ser un asunto de Estado. Sin dilación, Luis XVI pidió al Ministerio de Finanzas, responsable de los caminos, que buscase una solución. Se creó una comisión. El 15 de septiembre de 1776 pusieron al mando a un profesor de matemáticas, Antoine Dupont. Para intentar poner fin a los derrumbes, Dupont optó por una solución sencilla: construir pilares de contención en los lugares en los que los techos de las canteras se fracturaban. Pero Dupont, que no tenía ninguna noción de arquitectura, parecía olvidar un detalle de una importancia capital.
Estamos frente a uno de los pilares construidos por Dupont. En función del estado de la cantera se realizaban trabajos, ¿o no? Tal vez fisuras como esta hacían que Dupont construyese un pilar. No tuvo en cuenta que la carga de los edificios de la superficie también descansaba sobre las canteras. El resultado es que en zonas de la ciudad hay jardines bien sustentados, mientras que los edificios se asientan peligrosamente sobre vastos espacios vacíos. Siendo un poco cruel con el Ministerio General de Finanzas, diré que no buscaron a la persona adecuada. Los meses pasaban y la situación no se arreglaba. Entonces, Luis XVI le encargó a otro hombre la inspección de las canteras, Charles-Axel Guillaumeau del Servicio de Edificios Reales. La primera vez descendió a las canteras con Antoine Dupont. Cuando Dupont descendió con la comisión de arquitectos del rey, quiso resaltar el trabajo que había hecho. Sentía que era el principio de la inspección de las canteras y quería dirigir ese servicio. Guillaumeau no tenía ninguna duda de la incompetencia de Antoine Dupont. Por ello informó a su superior de la situación. El informe era contundente. Dupont dirige una escuela de matemáticas. No tiene ninguna noción del arte de construir. Furioso, el rey Luis XVI dejó sin competencia sobre las canteras al Ministerio de Finanzas y apartó a Antoine Dupont. El 21 de marzo de 1777 ordenó la creación de la Inspección General de Canteras y puso a su mando a Charles-Axel Guillaumeau. En la primavera de 1777, tras constituir el primer equipo, Charles-Axel Guillaumeau penetró en las tinieblas del subsuelo parisino. Recorrió junto a sus trabajadores la red de canteras, abrumado por todo el trabajo que había que realizar. Consolidar 800 hectáreas, es decir, 6 millones de metros cúbicos de vacío subterráneo. Pudieron ver las zonas que corrían un gran peligro de derrumbe, así que podemos imaginar que eran conscientes del riesgo que corrían. No debían estar muy tranquilos. De todas las calles parisinas, la calle de Saint-Jacques era la más preocupante. Era una de las más comerciales y también de las más pobladas. 25 metros por debajo, Guillaumeau había descubierto, horrorizado, una cantera de 2 pisos. Los pilares del piso superior amenazaban con hacer ceder el techo del piso inferior. Entonces toda la cantera se derrumbaría como un castillo de naipes. El acueducto Médicis, que se encuentra un poco más al sur, también llamó la atención del arquitecto. Esta construcción estratégica abastecía de agua a la nobleza y al clero. A pesar de las prohibiciones, los canteros habían sobreexplotado la roca. El acueducto presentaba algunas fisuras. A toda prisa, Guillaumeau trató de solucionar lo más urgente. Había que actuar en donde las canteras corrían más peligro de derrumbe. Confió a su equipo la tarea de construir los muros de consolidación. Con los picos, los hombres empezaron a asegurar las canteras solo con la fuerza de sus manos. Guillaumeau debía sentirse como un domador en la arena del circo. Tendría que someter a esa bestia que eran las canteras. Y el desafío era colosal. Charles-Axel Guillaumeau perdió decenas de hombres en la aventura. Pese a ello, nunca renunció. En su casa de la calle de los Blancs-Manteaux, trazó un plan muy audaz para salvar a París de la catástrofe. Estamos delante del primer pilar de reparación estructural de Guillaumeau, el 1G 1777. Decidió construir los pilares en relación con el armazón o con la carga que había en la superficie.
Para sustentar las calles y los inmuebles de la superficie, Guillemot se apartó del concepto anterior y edificó galerías enteras bajo la totalidad de las calles. Luego rellenó los espacios que quedaban entre los pilares. En ese momento nació el extraordinario sistema, bautizado como Doble de París, que se diferencia de la geografía subterránea creada por sus antecesores. Esta innovación arquitectónica abandona dicha geografía heredada para crear una réplica en profundidad del trazado de las calles de París. A tal efecto, en primer lugar, encargó la realización del trazado de los planos de las canteras, mientras otro equipo se encargaba de excavar galerías en la roca que permanecía sin explotar. Más de 100 kilómetros de galerías adicionales fueron excavadas bajo las calles de la capital. Poco a poco, la red se volvió unitaria. Guillemot y los demás no lo vieron venir. Tardaron tiempo, años, en darse cuenta de que al excavar galerías bajo las calles, en realidad estaban creando caminos de distribución perfectos para el contrabando, ya fuera específicamente de botellas de vino o de otros tipos de alcohol. Especias, tabaco, sal. Las canteras se convirtieron en el escenario de un mercado negro fructífero que quería ahorrarse el impuesto que pagaban todas las mercancías que entraban en la ciudad. Una situación que Guillemot no podía tolerar, ya que un tercio del presupuesto de la Inspección General de Canteras se financiaba directamente con ese impuesto. Así que para salvar su proyecto, el arquitecto inició una guerra contra los contrabandistas, construyendo una auténtica muralla en el subsuelo. Aquí, efectivamente, hay un orificio que coincide con el que hay arriba. De modo que aquí habría un pivote que permitiría hacer girar una puerta pesada de madera sobre este eje. Pese a su empeño y perseverancia, Guillemot no consiguió acabar con los contrabandistas que utilizaban su red subterránea. Y aunque su acción fue determinante, el arquitecto tampoco acabó la obra de su vida: la consolidación de las canteras a las que dedicó hasta su último aliento el 7 de octubre de 1807. Las alcantarillas de París, las catacumbas, el lago de la Ópera Garnier, quizás sean las estructuras más impresionantes de la capital. Elaboradas por el hombre con sus propias manos, todas ellas son obra de genios. En su momento salvaron a París. Hoy siguen contribuyendo a su proyección en todo el mundo, desde las profundidades, en secreto.